Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más a Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio. Conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Let your children play. If you give this man a ride, sweet memories will die. On the road, yeah. Bueno, una madrugada más aquí, desde los estudios de Onda Polígono Toledo, para amenizar las madrugadas de nuestros oyentes. Buenas noches, Rubén, de nuevo otra vez aquí al pie del cañón, ¿no? Así es, buenas noches John, buenas noches oyentes, y hoy hay que decir que estamos de cumpleaños, o mejor dicho, cumple 100 años, porque bueno, el tema a tratar de hoy va a ser el aniversario de la Revolución Rusa, que bueno, no sé si cantar un cumpleaños feliz o una marcha fúnebre, yo creo que más lo segundo. Sí, efectivamente, porque como todos los proyectos humanos empezaron con muy buenas intenciones, entre comillas, pero luego se acabó siendo una auténtica vorágine de destrucción y además con podríamos decir, entre hermanos, ¿no? Entre gente de... Sí, bueno, con una guerra civil y con unas consecuencias que, bueno, han durado casi todo el siglo XX con... ¿no? Se dice que de esa revolución nació el comunismo que dejó 100 millones de muertos, lo cual tiene el récord histórico. Sí, de hecho, el récord de comunistas muertos no los tiene Hitler, que Hitler ya se cargó bastantes, pero lo tienen los propios comunistas matando a comunistas. Sí, las purgas, tanto Stalin con la Gran Purga o Mao Zedong, es curioso, nadie ha matado a tantos comunistas como los propios comunistas, no ha habido otra ideología que haya matado más comunistas que ellos mismos. Ese es el tema que tendremos en Mundo Desconocido y en la otra historia también otra masacre. Está mucho más anterior, pero otra purga, pero está en esta ocasión realizada por la República Romana, la creciente República Romana que le tenía una guardada a Cartago. Así es, y podemos decir que este programa es una prolongación del anterior, que ya tocamos la Primera Guerra Púnica. Dejamos la segunda porque es mucho más conocida y vamos a la tercera, que como la primera hay bastantes lagunas todavía. Pues aquí quien les habla, John Constantin, antaño soldado cartaginés, cazador y perseguidor de demonios, y hoy reformado ciudadano, que hoy tengo complicado que no se me desboque este programa porque entre bolcheviques, soldados de la Roma republicana y cartagineses se puede montar aquí un batiburrillo, ¿no, Rubén? Bueno, aquí una mela interesante. Exacto, hoy se puede liar gorda aquí. Pues aquí y ahora empieza este programa del Chupacabras interesantísimo. Into this house we're born, into this world we're thrown. La tercera guerra púnica, ocurrida entre el 149 y el 146 antes de Cristo. En esta guerra Roma se cobró su presa, su tan merecida presa, que llevaba buscando durante mucho tiempo, porque muchos romanos pensaban que Escipión el africano
había sido muy vehemente con el pueblo cartaginés. Tras la Segunda Guerra Púnica, mucha de la opinión pública romana estuvo en desacuerdo con los tratados de paz firmados con Cartago, porque pensaban que, como habíamos dicho, Escipión había sido muy vehemente con aquella que podía haber causado la destrucción de la naciente Roma. De hecho, Catón quedó convencido de que la supervivencia de Roma dependía de la completa destrucción de Cartago, por cuanto la potencia económica y demográfica púnica podía volver a resurgir y volver a ser un problema para Roma. Y siempre en el Senado romano, cuando terminaba sus discursos sobre cualquier tema, pues terminaba con la frase Ceterum censo Carthaginem esse delendam. Por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida. Aunque calificasen levemente el tratado, le ponía muchas restricciones a los cartagineses. No podían tener flota y cualquier decisión que tuviesen que tomar los cartagineses en cuanto a militarmente se refiere, cualquier decisión militar, incluso lo que provocó la Tercera Guerra Púnica, que fue un ataque del rey Masinisa, que quería una de las provincias que formaban Cartago, pues tenía que tener la autorización de Roma, y como no pasó esto, sino que Cartago se defendió, pues Roma buscó la excusa que ya quería para destruir definitivamente a Cartago. Además, también yo supongo que lo hizo porque veía que a lo mejor si Masinisa, el reino númida, se terminaba conquistando Cartago, pues podía ser un problema. Entonces quería esa presa, que además bien se la había ganado con el esfuerzo que tuvo que hacer bélico en esa Segunda Guerra Púnica. Entonces realmente era una cuestión de tiempo que esta casus belli, ¿no?, se encontrase para que finalmente Roma acabase con Cartago. Bueno, también podríamos, en la línea de lo que estabas hablando, decir que el ataque a Cartago era un poco preventivo por miedo a Numidia, al reino de Numidia. Bueno, de hecho podemos citar que poco después de la última guerra con Cartago tenemos la famosa guerra con Yugurta en el norte de África. Es decir, Roma temía verdaderamente que el reino númida y estos reinos del norte de África pudieran ser un futuro competidor, como realmente lo había sido Cartago. Si este reino se anexionaba Cartago con su puerto militar, su flota mercante, no militar porque lo tenía prohibido, pues bueno, podía ser realmente un problema para Roma. Aparte de la venganza psicológica, el miedo ancestral a Aníbal, que sobre todo la facción de Catón había estado proclamando en el Senado durante varias décadas. A pesar de las terribles cláusulas que le pusieron en la Segunda Guerra Púnica, Cartago no tardó en recuperarse y pagar, podríamos decir, las indemnizaciones de guerra y volver a florecer. De hecho, en una de estas alocuciones que hizo Catón en el Senado, se sacó de la toga un higo fresco que venía de la potente agricultura que tenían los cartagineses, con la que se volvían a enriquecer, porque era una tierra muy fértil, que además en el momento que Roma se anexionó Cartago, podríamos decir que sería el granero de Roma, dejó de ser Sicilia para pasar a ser el norte de África, hasta que más adelante se conquistase o se anexionase Egipto. O sea, era una tierra muy fértil, y los cartagineses guerreros habían demostrado que no eran muy válidos para la guerra, pero sí eran comerciantes y se habían resurgido muy recientemente. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se defendieron del ataque del reino númida, pues
Roma puso una cláusula que, claro, que no podían cumplir, porque de hecho Cartago, su total existencia era su ciudad y la ubicación tan fabulosa que tenía esa ciudad. Entonces Roma obligaba, para no entrar en guerra con Cartago, a que sus ciudadanos abandonasen la ciudad y se fuesen unos kilómetros al centro del continente, que dejasen esa ciudad abandonada. Entonces era algo que no entraba en la mente de los cartagineses, y preferían pues morir luchando en su ciudad que abandonarla, una ciudad que tantos siglos había sido tradición cartaginesa. Era prácticamente conviértete en esclavo o muere, o sea, no les dejaron más opción. No obstante, como has dicho, el miedo que tenía Roma era el florecimiento que estaba otra vez resurgiendo en Cartago a nivel económico, militar no, porque militar las cláusulas habían sido muy duras. De hecho, parece un poco un tratado de Versalles a la antigua. Les prohibieron la flota y el único ejército que podía tener Cartago eran prácticamente las guardias urbanas para defender las ciudades y poco más. No obstante, es verdad que en economía floreció nuevamente, empezó a desplazar todo el comercio romano en amplias zonas del Mediterráneo. Esto por segunda vez. Antes esto había sucedido antes de las otras guerras púnicas, y Roma se empezaba a encontrar con este mismo problema. Es más, Roma pasaba por apuros económicos y tuvo que pasar una especie de humillación moral, podemos decirlo así, porque durante la guerra contra Macedonia, los propios romanos solicitaron ayuda financiera a Cartago y Cartago se lo prestó, lo cual eso fue un poco humillante a ojos de los romanos. Como bien comenta Rubén, Cartago militarmente había dejado prácticamente de existir. Entonces esta fue una guerra, podríamos decir, de asedio. Desembarcaron las legiones romanas en el norte de África sin prácticamente apenas oposición. La cuestión era el tiempo que podían aguantar los cartagineses en su ciudad. Claro, no tenían ejército, no tenían prácticamente armas, no tenían flota. Lo que sí tenían era Cartago, que era una ciudad enorme y bien fortificada, rodeada por un cerco de unas 20 millas de muralla, de complicado acceso y contando con sus propios puertos. La ciudad era muy difícil de cercar y de someter a un bloqueo. Una triple línea de defensa especialmente maciza, compuesta fundamentalmente por una muralla de unos 9 metros de anchura y entre 15 y 20 metros de altura. Se había levantado en forma de muralla con casamata de 2 pisos en planta inferior, que podía cobijar a 300 elefantes, y el superior contaba con establos para albergar a 4.000 caballos y un cuartel para 20.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería. Lo que pasa es que, como hemos dicho, cuando empezó esta guerra, pues en el 149 los defensores carecían de animales y de un ejército bien organizado, y únicamente contaban pues con los voluntarios y con la gente de la ciudad, pero aún así las defensas de Cartago eran impresionantes. Bueno, eso de que no tuvieran ejército, es que aquí hay un problema. Reunieron un pequeño ejército en torno al año 152 a.C., El problema es que antes de empezar la guerra con Roma, ese ejército lo perdieron en la breve guerra contra el reino númida. Asdrúbal reunió aproximadamente a 25.000 hombres y unos 400 jinetes. Es decir, los entrenó así rápidamente como pudo, porque la guerra empezó, el reino númida atacó la provincia de Emporia. Y todo fue muy repentino, tampoco dio tiempo a mucho. Los entrenó buenamente como pudo. La mayoría de este ejército era de origen campesino, y es verdad que cuando se dirigió a una ciudad que los númidas habían puesto cerco, Oroscopa, pues el ejército de Masinisa, que por entonces contaba además con 92 años, o sea, el rey fue a la batalla con esta edad montado a caballo, fue algo impresionante. Los cartagineses fueron prácticamente liquidados. Este ejército de 25.000 hombres, en su mayoría, fue aniquilado por la caballería de Numidia. Y a partir de aquí, esto ocurre en el 150 a.C., decir que al año siguiente, en el 149, el ejército romano desembarca en África, por lo cual se va a enfrentar a un ejército que ya está destruido. Es decir, lo único, como has dicho que bien, como has explicado antes, lo único que tiene es la ciudad de Cartago y su muralla para defenderse. Aún así, Asdrúbal
consigue reclutar a unos 20.000 ciudadanos y bueno, consigue además emplazar casi 2.000 catapultas en la ciudad, además para como fuerza auxiliar libera a los esclavos, como esto es como una medida de urgencia. Lo que hace es poner a talleres que están diariamente trabajando y bueno, al día producen, según los datos, 300 espadas, 100 escudos, 500 lanzas y 1.000 proyectiles de catapulta. Esto cada 24 horas. Se llega a implicar tanto la ciudadanía en preparar las defensas de la ciudad que, por ejemplo, las mismas mujeres se cortan el pelo para usarlo como cuerdas a la hora de tensar armas, lo cual es increíble. Sí, hubo una movilización general ciudadana a la hora de defender la ciudad. Podemos decir de que sacaron de la nada un ejército. Es el término, lo que diría Goebbels es el término de guerra total. Y la historia, claro, es que no tenían otra. La esperanza que tenían los cartagineses es infligir tantas pérdidas al ejército romano que considerasen una negociación por lo menos, exacto, algo más favorable. Con ciertos términos que no lo obligasen a abandonar la ciudad. Es la única esperanza. Y bueno, también esperaban poder minar un poco la alianza con el reino de Numidia, sobre todo. Y ahí no iban mal encaminados porque, como he dicho, pocos años después tenemos la guerra de Yugurta entre Roma. Lo único que era demasiado pronto para que esa coalición se resquebrajase todavía. Claro, si lo que has dicho, si a lo mejor no hubiese estado al mando de los Numídas Masinisa, que el viejo rey, ya que nos encontrábamos con él en la Segunda Guerra Púnica, quizás con otro rey a lo mejor hubiese habido más opciones de... Sí, que es lo que pasó realmente, porque en cuanto murió Masinisa empezaron ya las fricciones que llevarían a la guerra y a la derrota también del reino Numida, que se convirtió en provincia romana. Pues los romanos hicieron una movilización que no era recordada pues como precedentes a la batalla de Canas. Movilizaron un contingente de legionarios tan grande que era parecido al que se movilizó en Canas para luchar con Aníbal. Y fueron poco a poco que cercando la ciudad de Cartago. De hecho, había un dicho que decían que el arma más poderosa que tenía el legionario romano no era su lanza, ni su pilum, ni su espada, sino era la dolabra, que era la especie de azadón con el que hacían las trincheras y la guerra de asedio, que es lo que iban poco a poco construyendo fortificaciones alrededor de la ciudad con la que iban cercando a esa ciudad y al final la mataban por hambre. Cartago tenía un puerto comercial muy bueno que podía haberse abastecido a través de él. El problema que tenía es que no tenía flota. Lo que sí bien ha dicho Rubén es que incluso llegaron a crear una flota con la que intentar hacer frente a la armada romana. De hecho, hay un episodio muy curioso que es con las entradas a la bocana del puerto bloqueadas. Estuvieron durante unos días trabajando para hundir el muro del puerto militar por el que se accedía directamente al mar, y esto fue una maniobra que sorprendió totalmente a los romanos, porque de repente ellos habían estado escuchando pues ruidos, cierto trajín, pero bueno, achacaban a los preparativos y a la desesperación de los propios cartagineses, pero de repente de la nada surgió una nueva salida por la que una flota totalmente nueva, recién construida, salió para enfrentarse a la flota romana, que en ese momento se encontraba totalmente desprotegida porque sus marineros estaban en tierra en labor de asedio. Si en ese momento los cartagineses hubiesen atacado a la flota romana, le hubiesen infligido tal pérdida, pues seguramente hubiesen destruido totalmente a la armada romana, y esto seguramente, si no hubiese hecho plantear a Roma la guerra con Cartago, sí que hubiese retrasado bastante sus planes para la conquista, porque claro, la logística romana sin una flota que apoyase a sus legiones se hubiese retrasado bastante sus planes, pero incomprensiblemente, como hemos hablado muchas veces de los mandos cartagineses, no tenían la iniciativa para ver el momento que se les había plantado ante sus narices, e incomprensiblemente la armada cartaginesa formó fuera de la bocana del puerto, pero conforme formó se volvió a meter para adentro. Entonces no aprovecharon ese momento y al día siguiente ya volvieron a salir para enfrentarse a los romanos, pero claro, en ese momento ya los romanos les estaban esperando y los machacaron completamente. Sí, perdieron el factor sorpresa con esa salida tan absurda de formar, hacer descubrir tu plan y luego ocultarte para ir al día siguiente cuando ya van a estar alertados. Fue algo absurdo. De todas formas, antes de este episodio
infligieron una serie de daños no muy grandes a la armada romana, pero sí que hundieron numerosos barcos, porque cogieron una serie de brulotes, los prendieron fuego, y es verdad que estos impactaron contra la escuadra romana y hundieron bastantes barcos. Esto fue al principio del asedio. De todas formas, es decir, el asedio fue muy largo, y hay que decir que los primeros asaltos de los romanos acabaron en una auténtica catástrofe. De hecho, la única acceso que tenían a la ciudad era a través de un istmo que estaba precedido por 2 lagunas. Por lo tanto, era una franja de tierra muy estrecha, que lo que hacía era que cuando avanzaban los legionarios tenían que avanzar en formaciones muy compactas. Esto al tiro de un arquero, de una catapulta, es el paraíso, porque es que puedes masacrar a cientos con escaso esfuerzo. Por eso en los primeros asaltos las bajas son tan elevadas. Y encima, además, los romanos tuvieron que soportar una especie de guerrilla a la retaguardia, que era un destacamento de caballería comandado por Himilcón. Eran 2.400 jinetes que se ocultaban en las montañas de alrededor de lo que es actualmente el Atlas de Túnez, y de vez en cuando descendían, hacían algún ataque, algún raid así rápido sobre los campamentos romanos y se volvían a retirar. De hecho, durante los primeros días que llegaron los romanos ya tuvieron 500 bajas por culpa de esta guerrilla. Lo malo fue un arma muy poderosa, que es el dinero, que al final los romanos terminaron comprando a esta guerrilla, y la mayoría acabó pasándose al bando romano, excepto 800 jinetes que se fueron a la misma Cartago, entraron en las murallas y se unieron a la guarnición. Durante un año es verdad que esta guerrilla infligió bajas bastante elevadas. Podemos hablar seguramente de miles de bajas, y sobre todo a nivel logístico, de arrebatarles suministros, quemarles el trigo, etcétera. Pero el dinero es el dinero, y al final se pasaron a los romanos. El problema es que los romanos, como ya habían demostrado en las guerras anteriores, eran capaces de asumir pérdidas muy elevadas. Ellos tenían asumidos unas pérdidas a la hora de conquistar Cartago. Quizás ellos no habían asumido las graves pérdidas que empezaron a tener en Cartago. De hecho, hubo mandos que fueron cambiados porque precisamente no avanzaban en nada, y lo único que hacían era perder más hombres y logística, y esto empezaba a preocupar a los senadores romanos. Sí, hemos de ver la demografía. La demografía de la península itálica era enorme. Era la mayor concentración de habitantes de Europa en aquel momento, lo que es la península itálica. Luego, además, añade el imperio que ellos tenían. Añade la demografía de Hispania, de Iliria, que sería, la actual los Balcanes, de otras zonas que ya dominaban en Grecia, en la península de Anatolia, más luego los aliados del reino de Numidia, en el norte de África. O sea, era David contra Goliat, aquello. Y aún así es verdad que los cartagineses hacen fracasar a todos los asaltos que hay durante los primeros años, hasta que todo cambia con la llegada de Escipión Emiliano, nieto del famoso Escipión el africano, que fue el vencedor de la anterior guerra púnica. Con la llegada de este nuevo general, el asedio a Cartago tomó aires nuevos, y lo que hizo este general fue acosar a Cartago por todos los frentes, tanto por tierra como por mar. Realizaba bloqueos marítimos y asaltos terrestres y asaltos marítimos, que lo que en su intención era agotar y extenuar a los defensores de Cartago, que es lo que acabó consiguiendo. Poco a poco fue mermando tanto la resistencia del ejército ciudadano como de los pocos recursos que tenía la ciudad, y al final consiguió entrar dentro del recinto amurallado, y podríamos decir que se creó una especie de Stalingrado de la antigüedad. Sí, además curioso que entró desde el mar, es decir, porque desde la muralla ya era imposible. Es verdad que unos meses antes consiguió subir la muralla exterior, tomarla. Había 2 murallas, la de la propia ciudadela de Cartago, más luego una muralla exterior que entre eso y la ciudad era solo campo y huertas, no había nada más. Pero es verdad que la exterior la toma, además la toma de noche, al asalto, y con una torre de asedio de noche, que esto pocas veces se ha hecho. Y tuvo suerte en esa acción, pero después de eso tomar la ciudadela vio que era imposible. Es decir, lo que era la zona urbana era prácticamente imposible por tierra, entonces ideó una operación marítima desde el mar.
había un punto débil que era el malecón, que era el puerto civil. Estaba el puerto militar, que era lo más fortificado, y luego estaba el puerto civil, que tenía una pequeña bocana ahí en el puerto, y apostó por esta zona. Desembarcó un contingente ahí que estuvo luchando durante horas. Este contingente romano fue prácticamente aniquilado, pero gracias a que distrajo un gran número de efectivos, pudo desembarcar ya en la bocana otro grupo de hombres que tomó lo que es toda la zona del malecón, el puerto civil, y luego ya directamente accedieron al puerto militar, que el puerto militar, por cierto, también ahí se vieron estancados y tuvo que hacer un segundo desembarco desde el mar. Es decir, lo tomó en dos frentes, desde tierra y desde el mar, el puerto militar. Pero una vez ya cayó ya la ciudad ya estaba abierta. Ya fueron edificio por edificio por todas las calles. Pues sí, podemos hablar de una guerra urbana, vamos, que sin precedentes. De hecho, toda la población civil combatió, mujeres, niños, tuvieron que exterminar hasta la última familia, es decir, ir familia por familia, casa por casa, aniquilando a todos. La última zona en resistir sería la colina de Birsa. Aquí una resistencia hasta la muerte, sobre todo en la cumbre, que es donde estaba el templo de Shum. Que allí, curiosamente, los últimos resistentes fueron unos pocos cartagineses y, curiosamente, 900 desertores romanos que sabían que si caían en manos de Escipión iban a ser crucificados seguro, y o la mayoría se suicidaron o bien combatieron hasta la muerte. Es curioso que el Asdrúbal, que era el general que había dirigido la defensa, pues curiosamente se rinde a los romanos y es perdonado. Y lo más llamativo de esto es que su esposa y la esposa de este general y los dos hijos, le insultaron, le increparon llamándole cobarde, traidor, y ellos, antes que vivir esa vergüenza, prefirieron arrojarse al fuego. La mujer cogió a los dos niños y se arrojó al fuego. Y quizás lo mejor que podía haber hecho, porque es verdad que los romanos, hicieron un pillaje de sangre, una orgía de sangre como pocas veces habían hecho. Sí, solían hacer prisioneros para venderlos como esclavos, pero en esta ocasión muy pocos se salvaron, entre comillas, siendo esclavos. Hicieron lo que dice Rubén, una orgía de sangre entre mujeres, niños, ancianos. No se salvó prácticamente nadie. Cuando se tomó la ciudad, después de esta orgía de sangre, se hizo el gesto simbólico de que Escipión cogía y con los cimientos derruidos, que hizo que se derrumbase la ciudad hasta sus cimientos, echó simbólicamente un puñado de sal, como que no creciese ya nada allí, en donde había estado esa ciudad que había atormentado tanto a Roma. De hecho, se prohibió que se volviese a construir ninguna ciudad en esa ubicación, que era una ubicación excelente, hasta la época de Julio César, que cuando al cegarse el puerto de Útica, pues Julio César proponía la fundación de una colonia romana sobre la antigua colonia cartaginesa, pero hasta esa época se había prohibido por el Senado que explícitamente que se construyese en esa zona. Sí, y es curioso porque, algunas de esas zonas, he estado ahora, cuando está explicando el acceso desde el malecón al puerto militar, el puerto militar todavía sigue actualmente, es bastante curioso. Está está ahí en Túnez. Los tunecinos lo tienen como un símbolo, es una laguna redonda con una islita en medio. De todas formas, es verdad que hubo una masacre en la ciudad. De todas formas, se autorizó la salida de casi 25.000 personas. Esto es poco conocido. Ha habido un debate entre historiadores durante años que quieren calificar a esto como el primer genocidio de la historia. Yo no lo veo así. De hecho, no se puede considerar así. Y una de las pruebas sería esto. Sería que a 25.000 personas se les autorizó esa salida. Eso sí, esa salida tuvieron que atravesar el reino de Numidia y la mayoría acabaron siendo esclavos de los númidas. Pero es verdad que muchos sí consiguieron asentarse en otros países, incluso en zonas del Mediterráneo dominadas por Roma. Lo cual tampoco podríamos hablar de un genocidio, como hay muchos historiadores que defienden, porque no se persiguió hasta el último cartaginés para exterminarle. También es verdad, Polibio, cuando dijo la frase esa, sal sobre ruinas, que antes has explicado, hay muchos historiadores que les ha hecho que han creído que es verdad que fueron por todas las ruinas echando sal. Eso sería imposible.
es una frase hecha de Polibio que no tiene más... Sería... Ha provocado muchas confusiones históricamente. Sería como un gesto más un gesto. Además es que, vamos, sería absurdo. Ni toda la sal del Mediterráneo. Es una cosa absurda. Se echaría sal de algún jardín emblemático, no sé, pero no en toda la ciudad. Es absurdo esto. Sin llegar a entrar en el debate si fue un genocidio o fue una guerra de conquista brutal, lo que sí está claro que la represión romana fue muy grande. Fue una represión, me gustaría añadir, impulsada por la propaganda. Es decir, la propaganda durante tantos años había creado tanto odio. Esto es raro encontrarlo en la antigüedad. Es decir, hacer campañas de propaganda tan grandes durante tantas generaciones. Y claro, que luego una vez estás a punto de ponerlo a la práctica, ya lo vas a poner, lo llevas hasta el final. Lo cual es bastante curioso. Podríamos hablar de la primera guerra propagandística de masas de la historia. No sé si además en ese ejército de legionarios seguramente habían perdido familiares en las antiguas guerras púnicas, entonces era lo que dice una inquina generada por esa guerra publicitaria y también por la propia vivencia, que raro era el romano que no había perdido algún familiar en la Segunda Guerra Púnica. Sí, es que la Segunda Guerra Púnica, Roma tuvo 100.000 muertos. O sea, es muchísimo en la antigüedad. Hablando del siglo II, III antes de Cristo, eso es una barbaridad, 100.000 personas. Esta guerra de destrucción provocó lo que ha comentado Rubén, un éxodo de muchos cartagineses, y hay un profesor, Hans Gifford, que tiene una teoría que afirma que muchos soldados cartagineses lograron huir a España tras la caída de Cartago ante Roma y que con algunos aliados celtas lograron viajar a América para asentarse cerca de Perú. Se apoya en escritos del historiador griego Dioro, que en el siglo I a.C. afirmaba que los cartagineses habían descubierto un paraíso más allá de todo país habitado con animales salvajes, ríos navegables y altas montañas. Puede ser que los cartagineses podían haber encontrado la ruta, eran excelentes marineros. De hecho, él se basa en algunas pruebas arqueológicas que él interpreta, por ejemplo, haber encontrado un hacha de bronce con la cabeza de un toro en Sudamérica. También dice que en la zona donde supuestamente llegaron estos soldados cartagineses con los celtas habitaban un pueblo que eran los chachapoyas, que eran conocidos también por los guerreros de las nubes, y estos guerreros de las nubes dicen que construían de una manera peculiar, que se asemejaba más a la manera celta de construir que a las propias construcciones que se solía hacer en esa región. También se basa en que han encontrado unas 200 momias que no habían sido saqueadas, y en estas momias se encontraron que al hacer las autopsias, que algunas de ellas habían fallecido por tuberculosis, que en teoría la tuberculosis no había llegado allí hasta la época de los conquistadores. También han encontrado ondas que no tienen nada que ver con las ondas que hay en el resto del Perú, sino son ondas muy, por no decir prácticamente iguales a las ondas baleares, que se usaban en las Islas Baleares, que como sabemos muchos mercenarios del ejército cartaginés provenían de allí, de estos honderos baleares. Y algunos descendientes de estos indios conservan rasgos físicos que los diferencian del resto de las tribus amazónicas o incas. Tienen la piel más clara y muchos son rubios o pelirrojos. Entonces se han hecho experimentos y estudios en el Instituto Genético Molecular de Rotterdam, analizando muestras de ADN de algunos niños con estas características físicas, y a la mayor parte del genoma es genuinamente nativo sudamericano, pero algunos incorporan entre un 10 y un 50% de genes de origen europeo. ¿Podrían ser estos indios, estos antiguos guerreros de las nubes, descendientes de algunos cartagineses que hubiesen llegado allí? ¿Quién sabe? No tenemos ni las pruebas para negarlo ni las pruebas para afirmarlo rotundamente. Y lo que pretende este profesor Hans Gifford, pues que en un futuro pues conseguir más pruebas arqueológicas para poder consolidar su teoría. Hombre, podría ser. No es descabellado que algún quinquirreme cartaginés llegase hasta las costas de Brasil y pudiese... Aparte, fruto de la desesperación. Claro, tu ciudad ha desaparecido. Si te quedas, mueres seguro. Y encima eres un
eres uno de los mejores navegantes del mundo, como eran los cartagineses, ¿por qué no? Y tienes las mejores naves del mundo de aquella época. ¿Quién dice que no pudiesen remontar el Amazonas hasta llegar a las estribaciones de los Andes y allí fundar una colonia que entrase en contacto con estos indios? ¿Quién sabe? Sí, o que fueran poco, a lo mejor fue un solo barco, pero bueno, eso te instalas allí, te mezclas con la población de la zona y eso en el ADN se queda. Pues si genéticamente dicen que puede haber rasgos europeos, pues ¿por qué no? Prácticamente toda Latinoamérica está mezclada, pero lo único que, claro, el cartaginés, más que gen europeo, tendría que ser un gen semítico. Claro, pero se refería... Porque los cartagineses eran más semíticos. No, pero se refería más a como fueron con sus aliados, con celtas, podían haber también llevado habitantes de las Islas Baleares. Celtas, sí, claro, los honderos baleares. Podía ser eso, pero bueno, quién sabe. No, de hecho, no podemos afirmar ni de contra Sicilia, ni... Córcega también podría ser. Sí. Pero bueno, sí, lo que hemos dicho, esta guerra de conquista fue tan terrible que, fruto de la desesperación, podía haber llegado allí algún quinquirreme con guerreros celtas y con capitanes cartagineses que llevasen al mando esa embarcación. ¿Por qué no? Hoy en Mundo Desconocido hablaremos de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que realmente podemos hablar de dos revoluciones, la de febrero y la de octubre, aunque la de octubre con ciertos matices, porque más que revolución yo lo consideraría una especie de golpe de Estado con tintes revolucionarios. La revolución de febrero, realmente aquí sí que hablamos de una revolución popular en toda regla. Para entenderla hay que remontarnos a la situación de Rusia, el siglo XIX y principios del siglo del XX. Bueno, Rusia era una nación básicamente feudal. Había comenzado una industrialización tardía, pero aún así las condiciones de los trabajadores eran pésimas. Prácticamente trabajaban de sol a sol por un sueldo ínfimo. La mayoría de los obreros además vivían confinados en auténticos guetos urbanos. A lo mejor en un apartamento había varias familias de obreros. El campesinado tampoco estaba en una situación mejor. Y bueno, si a todo esto le añadimos que en el año 1914 Rusia entra en la Primera Guerra Mundial estando en una situación ya malísima, pues bueno, tenemos un cóctel perfecto para una explosión revolucionaria.
Rusia además entra en la Primera Guerra Mundial de forma desastrosa, aunque tiene una serie de éxitos contra el Imperio Austrohúngaro en la batalla de Galicia al principio, o contra los turcos en la batalla de Sarikamis. En cuando se enfrenta a Alemania, el ejército alemán demostró que no estaba preparada para un rival así. De hecho, el ejército ruso es destrozado en 2 batallas importantes, que serían la de Tannenberg y Lagos Masurianos, lo cual permite que el ejército alemán invada directamente Rusia, le arrebata Polonia, entra en Lituania y amplias zonas de Bielorrusia. Esto, además de este descalabro militar que cuesta casi 1 millón de vidas al ejército ruso, sin contar los millones de heridos y mutilados, deja al pueblo en una situación de miseria, sobre todo porque los hombres están en el frente. Y en las ciudades reina si la situación era mala antes de la guerra, si le añades el desabastecimiento, prácticamente no había materias primas para pasar el invierno y no había ni pan, o sea, estaba al borde de la hambruna. De hecho, en algunas zonas del campo ya directamente había gente que moría de hambre. Esto lógicamente lleva a principios del año 1917, hay una manifestación que simplemente es un lema muy simple, que pide paz y pan. Nada más. La guardia, que los cosacos en este caso, disparan contra los manifestantes, hay varios muertos, pero aún así hay una manifestación unos días más tarde, y esta manifestación la mayoría son mujeres, son madres que piden que sus hijos vuelvan del frente. En este caso los cosacos se niegan directamente a disparar, y los mismos cosacos se unen a los manifestantes. Entonces corre la voz por la guarnición de Petrogrado. Petrogrado, para aclarar, es San Petersburgo. Le habían cambiado el nombre porque San Petersburgo sonaba demasiado alemán, que era el enemigo en ese momento. Pero Petrogrado además era capital de Rusia, no era Moscú todavía. Corre la voz por la guarnición se amotina, se niega a cumplir órdenes y ya prácticamente sale todo el pueblo a la calle en esta ciudad. Esto se contagia a otras, a Moscú, a Kharkov, a Kiev y prácticamente la autoridad queda derribada. Además, hay que decir que es una revolución pacífica, es decir, apenas hay muertos, hay alguna resistencia en algún lado, pero prácticamente es una cosa pacífica y lo que hace es caer el zarismo. El zar se entera, estaba viajando el tren en ese momento, estaba por la zona del frente, viajando en tren y le informan del caos que hay en retaguardia. Entonces él, en un acto de miedo, lo que hace es abdicar. Abdica en su hermano, el que por cierto será zar menos de 24 horas. De hecho le hicieron zar sin él saberlo. En cuanto se entera, su hermano Mikhail, Mikhail Romanov, él rechaza, dice que no quiere ser zar, y como aquí nadie ya quiere ser zar, pues no queda más remedio y lo que se hace es una república a toda prisa, así prácticamente en 24 horas. Y nace lo que es la República Provisional de Rusia. En este caso, como he dicho, es un carácter pacífico y democrático, y por cierto, pese a la propaganda comunista posterior, los bolcheviques en esta revolución no toman parte. Esta fue una revolución del pueblo y podemos decir hasta luminosa, porque era bastante justo lo que pedían, que básicamente era paz y pan. Si ya tenían todo esto, ¿cómo se llega a la revolución bolchevique, que luego acabó desastrosamente peor que incluso con el zarismo? Pues si se llega a la revolución bolchevique, que tendrá lugar en octubre, aparte de casualidad y golpes de suerte, era una revolución que era bastante improbable que sucediera. De hecho, más que revolución, fue una involución en muchos sentidos. No obstante, hay que entender el contexto. Tenemos que el zar ha abdicado, la familia real, los Romanov, se han convertido en ciudadanos de la nueva república. Es más, se respeta su vida, una de sus propiedades, el Palacio de Sarko y Selo, y lo que hace la nueva república es poner en marcha una democracia, como puede ser las que había en el resto del mundo, para seguir adelante. ¿Por qué esta democracia no cuaja? Pues primeramente es por la situación política. Hemos dicho que ha habido una revolución en la que se ha impuesto un gobierno que se llama el gobierno provisional, que es un gobierno sobre todo de partidos de izquierda, que lideraba el Partido Social Revolucionario Ruso. A pesar del nombre revolucionario, era un partido, podemos decir, socialdemócrata, no tenía nada de revolucionario. Había otros partidos, que estaban los eseritas, que eran más de extrema izquierda, pero democráticos, los mencheviques, del mismo estilo. Luego estaban los cadets, que eran más liberal conservadores.
Y luego estaban los últimos, que eran los mencheviques, que estos eran ya una extrema izquierda radical que no quería hablar de democracia absolutamente nada. Ellos promulgaban la dictadura del proletariado. No obstante, eran minoritarios y la mayoría estaba en el exilio. Lenin vino a Rusia desde Suiza, lo trajo el Estado apoyado por los alemanes, llegó a Rusia y financiados por ellos. Lógicamente querían que mareara la perdiz ahí dentro. Este es el gobierno provisional y al mismo tiempo hay un segundo poder que son los soviets. ¿Los soviets qué es esto? Pues bueno, estos eran como una especie, podemos decir, de agrupaciones vecinales o asamblearias que se llamaban grupos o soviets de soldados, obreros y campesinos. Estos no creían mucho en el gobierno provisional, lo aceptaban y lo reconocían, y el gobierno provisional los reconocía a ellos. Por tanto, se crea ahí un poder dual, digamos. Aún así, hay que decir que estos soviets de obreros y soldados, la diferencia es que tenían que estos iban armados, y de aquí nacería una serie de patrullas urbanas que luego más tarde denominarían la Guardia Roja, con lo cual jugaban con un poquito de ventaja. De todas formas, la supervivencia de la nueva República Democrática dependía de la decisión que fuese a tomar el gobierno provisional. Y es verdad que el presidente Kerensky, a pesar de sus buenas intenciones, metió la pata una y otra vez. El principal problema aquí es que había habido una revolución para derrocar al zar y sacar a Rusia de la guerra. ¿Qué hace el gobierno provisional? Pues lo que hace es seguir en la guerra. Ellos deciden que, como somos ahora una democracia y todos nuestros aliados son también democracias, Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, estaban en la contienda contra los imperios centrales, que por cierto también eran de naciones democráticas, exceptuando a Turquía. Y como una forma de reconocer de democracia, que te reconozcan internacionalmente, pues pensó el presidente Alexander Kerensky de que tenía que continuar Rusia en la guerra. Además, acababa de entrar Estados Unidos hace poco y eso como que era una importante baza para seguir adelante. La decisión, evidentemente, es un fracaso, porque el nuevo gobierno hace una ofensiva en el frente oriental, que además curiosamente tiene el nombre de Ofensiva Kerensky, en honor al presidente socialista. Y esta ofensiva es un desastre porque deja prácticamente 100.000 muertos, es decir, destroza directamente al ejército ruso y encima provoca la mayor deserción de la historia. Es decir, de repente más de 4 millones de soldados se amotinan y se quedan desperdigados por toda la geografía rusa, pues saqueando aldeas, robando, extorsionando. O sea, el caos es infinito. Encima, el ejército alemán pasa a la ofensiva y se presenta a menos de 100 kilómetros de la capital, de Petrogrado, que encima, tienes a tu peor enemigo ahí a escasos kilómetros poniéndote el cuchillo al cuello. ¿Qué pasa? Que el gobierno democrático cae totalmente del desprestigio, pierde los apoyos, entonces todo el poder dual que había de los soviets empieza a ganar el apoyo, ahí empieza a crecer y a hacerse fuerte. Y esto es lo que va a terminar explosionando en lo que es la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre. Aquí hay que decir que, a diferencia de la Revolución de Febrero, aquí no hubo poco de popular. Aquí no vemos a las grandes masas, a las familias, a las madres de los soldados en la calle, asaltando el Palacio de Invierno. Aparte de eso, lo hemos visto en muchos cuadros y películas propagandísticas. Eso no fue así. Eso fue un grupo de soldados, como diríamos, con nocturnidad y alevosía, dar un golpe de estado y que el pueblo no se enteró hasta que lo leyó en la prensa al día siguiente. O sea, nadie se enteró de nada, aquí prácticamente. ¿Cómo sucedió esto? Este asalto ocurrió la noche del 7 al 8 de noviembre de 1917. Y se hizo donde estaba reunido el Parlamento del gobierno provisional democrático, que era el Palacio del Invierno. El gobierno había ocupado este edificio desde la caída del zar y era una especie de un parlamento provisional, vamos. A medianoche, un poco antes, los 200 cosacos que defendían el palacio desaparecieron, desertaron a sus casas y se marcharon. Solo quedó una pequeña guarnición que era de unos cadetes del ejército que no tenían experiencia de nada, y un grupo de mujeres que se llamaba el Batallón de la Muerte, que eran voluntarias que estaban ahí armadas y eran leales al gobierno provisional. ¿Qué pasa? Entonces, sobre la 1 de la noche, de la base naval de Kronstadt zarpa un barco, que es el crucero Aurora, que se presenta cerca del palacio
tenía el palacio colindaba con el río Neva, y lo que hace el barco, navega por el río. Lo primero que hace es enfocar, enciende un foco, enfoca el palacio y hace un disparo. Un disparo que pese a los cuadros que ves ahí que hay una destrucción monumental, nada. Lo único que hizo es incendiar una habitación que estaba vacía, y estropear la fachada un poco, nada más. Mientras eso ocurre, pues salen una serie de columnas de los soviets, de la Guardia Roja, que van por la ciudad. Además van muy rápidamente en columnas, unos van andando, otros en camiones, y van discretamente y sin llamar la atención a tomar los principales edificios. Toman pues la oficina de correos, el telégrafo, el banco central, las centrales eléctricas y telefónicas, y luego hay una columna que también discretamente se acerca al palacio. Además, lo que hace rápidamente descender por la calle Volskaya Moscova, atraviesa la plaza donde está la famosa columna de Alexander y entra por la verja del palacio. Hay un breve tiroteo que dura minutos, con los pocos defensores que lo que hacen es rendirse y abrir las puertas. Además, hay una foto tomada del momento, o sea que demuestra que luego todo lo que se ha dicho es falso. Porque hay una foto perfectamente que se ve una columna, que son a lo mejor que van en soldados de 4 filas y van corriendo entrando en el palacio. Una foto en blanco y negro. Cuando vemos los cuadros, vemos ahí, que hay una explosión popular en torno al Palacio del Invierno. Eso no existió nunca. O sea, como he dicho, se hizo con la máxima discreción. Esta columna entró en el palacio y lo que hizo al gobierno provisional, estaban reunidos ahí todos los ministros, pues simplemente se rindieron. Estos ni siquiera fueron arrestados, se rindieron y los enviaron a sus casas. Luego ya, cuando se hizo la dictadura comunista, ya fueron arrestados. Pero sobre todo hay una cosa que es verdad que fracasaron durante este asalto, que no estaba el presidente Kerensky. El presidente Kerensky había ido de la ciudad y esto será primordial para la guerra civil rusa, que vendrá posterior, porque consiguió hacerse con un ejército fuera de la ciudad. Y además curioso, porque mientras tenía lugar el asalto, Lenin se desplazaba discretamente en coche por unas calles solitarias y se fue al Palacio Smolny, que es donde estaban reunidos todos los soviets. Y allí, cuando llega allí, dice la siguiente frase: en nombre del Comité Militar Revolucionario, el gobierno provisional ha dejado de existir. Entonces ahí la famosa expresión de todo el poder para los soviets. Aquí tiene suerte porque tras este discurso consigue plenos poderes, le otorgan todos los soviets que había reunidos plenos poderes que prácticamente le permiten hacer y deshacer. Eso sí, siempre le ponen la condición de que haya elecciones. Esas elecciones tendrán lugar poco después de la llamada Revolución de Octubre. Los bolcheviques, el resultado es desastroso, porque me parece que quedan, no recuerdo, porque eran los quintos o los sextos quedan en las elecciones. Aún así, Lenin, que tenía todavía el poder de manera provisional de este soviet, hace una jugarreta en el Palacio del Táuride, que es donde estaban todos reunidos, que hace que la oposición abandone la sala, los consigue enfadar y abandonan la sala. Entonces, cuando abandonan la sala, él hace una votación de su propio partido, de los bolcheviques, y esta votación le da plenos poderes, o sea, poderes dictatoriales realmente. Y a partir de estos poderes dictatoriales tiene a la policía, a la prensa, lo que hace es clausurar absolutamente todo, prohibir a todos los partidos, a todos los sindicatos, clausurar la prensa, y ya es la dictadura del proletariado, el comunismo. O sea, de revolución en este caso, a diferencia de la febrero, yo más me suena a golpe de estado de lo de toda la vida. Bueno, esta música quiere decir que al otro lado del teléfono tenemos a Viracocha. Hola, buenas noches, Viracocha. Muy buenas noches, John. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Viracocha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy bien. ¿Y vosotros? Bien, bien. Aquí noches revolucionarias. Exacto. Noche revolucionaria al máximo. Noche revolucionaria. Hoy, ¿de qué nos hablarás relacionado con la Revolución Rusa? Hoy os voy a hablar de un personaje muy interesante, de Rasputín. Desde los orígenes del hombre, éste lleva buscando la manera de convivir en una sociedad perfecta, en la que todos los hombres y mujeres sean iguales, con los mismos derechos y obligaciones, en donde puedan desarrollar libremente sus inquietudes. Un camino que la humanidad sigue recorriendo y que todavía no ha llegado a buen puerto. Es cierto que se ha avanzado mucho, pero todavía las actuales democracias occidentales se rigen más por las necesidades del capital, marcadas por las estrictas reglas del neocapitalismo más atroz,
que por las necesidades del individuo. Hasta la democracia más idílica de la historia, la ateniense, que hizo famosa guiando a las polis griegas contra el gigante persa para luchar por la libertad de la Helade, tenía un cierto tufo a rancio. Los ciudadanos que podían votar a la hora de tomar decisiones eran un número muy reducido y, por supuesto, era una sociedad patriarcal, en donde las mujeres no podían tomar ningún tipo de decisión, ni a nivel político, ni de su propia vida personal. Y, por supuesto, estaba el tema de la esclavitud. Resumiendo, que distaba mucho de ser el modelo de gobierno perfecto. De la Revolución Rusa se supondría que surgiría un modelo que acabarían con las desigualdades sociales, un mundo idílico, en los que todos los hombres y mujeres libremente conviviesen en paz, pero como todo en lo que el hombre mete la mano, acaba transformándose lo idílico en terrorífico. Falta de libertad, represión, muerte y un largo etcétera de abusos y atrocidades. Quizá el problema no esté en la viabilidad del sistema de gobierno que nos rija, sino en nuestra propia naturaleza. El primer paso hacia una sociedad perfecta sería un cambio dentro de nosotros mismos. Hoy, dentro de los numerosos acontecimientos que desembocaron en el Octubre Rojo y que cambiaron la historia de la humanidad, os quiero hablar de un personaje que fue clave en este juego de dominó que provocó la caída de los Románov, el caballero monje Grigori Yefimovich Rasputín. Un hombre que en la Rusia prerevolucionaria llegó a ser el que tomaba las decisiones a nivel político, teniendo un inmenso poder de influencia en el zar Nicolás II, y siendo, con sus decisiones y excentricidades, causante de una parte importante del enorme descontento que acabaría provocando la revolución bolchevique. Este místico, nacido en Siberia en 1872, al que se le atribuían unos poderes psíquicos y curativos, acabó recalando en la corte rusa y aprovechó las circunstancias para obtener un poder que jamás hubiera imaginado. Cuando en agosto de 1904 nació Alexei, una enorme alegría inundó el corazón del zar Nicolás II. Después de 4 hijas, por fin se aseguraba un heredero varón para el trono ruso. Pero esta alegría fue efímera, pues el joven heredero tenía un estado de salud precario y además padecía hemofilia. Cualquier pequeña herida podría costarle la vida al pequeño zarevich, pero siempre iba acompañado de 2 infantes de marina imperial con el fin de que se evitase que se pudiera lastimar. El corazón del zar se llenó de rabia y tristeza. Este no era el tan anhelado heredero que esperaba. Aprovechando este contexto, Rasputín empezó a ejercer una terrible influencia en la zarina y por ende en Nicolás II, convenciéndoles de que podía curar al pequeño Alexei y que de esta manera se podría convertir en el zar de todas las Rusias. A través de ciertas terapias naturales y la hipnosis consiguió que el estado de salud del príncipe heredero mejorara, lo que le otorgó los favores del zar y por consiguiente un enorme poder. Como ya vaticinara en el siglo XIX el político inglés Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Quizás las primeras intenciones de este personaje fueran honorables, quién sabe. Lo que sí es cierto es que empezó a nombrar cargos políticos a dedo y a llevar una vida libidinosa que rozaba la locura. En la corte eran famosas las enormes orgías que montaba este personaje, y no menos famosa era su enorme virilidad que rozaba lo antinatural. El enojo del pueblo ruso se fue transformando en ira, por los reveses de la guerra y el enorme número de víctimas que estaba provocando. Las acciones de Rasputín incrementaron enormemente este descontento. En un contexto en el que el pueblo padecía y moría de hambre, el derroche y el exceso del monje loco, lógicamente, no estaban bien vistos.
Finalmente, una gran parte de la corte entendió que la supervivencia de la madre Rusia estaba condicionada a la desaparición de este personaje, y surgió una conspiración para darle muerte dirigida por el príncipe Yusupov. Rasputín ya había sufrido un atentado en junio de 1914, cuando una mujer le clavó una daga en su vientre. Su supervivencia ante la gravedad de las heridas había incrementado el halo de misticismo que rodeaba al monje. Yusupov invitó a una supuesta fiesta a Rasputín el 29 de diciembre de 1916 en su palacio de Moika, de San Petersburgo. La intención era envenenarle con el cianuro que había en unos pasteles que ofrecieron al monje, que éste devoró gustosamente. Como parecía que el veneno no hacía efecto, le ofrecieron varias copas de vino, también aderezadas de cianuro, pero sorprendentemente el único efecto que se apreciaba era la alegría que causaba el vino en el ánimo de Rasputín. Cansados de las bravuconadas del monje, le dispararon de manera certera muy cerca del corazón, y Rasputín cayó desplomado ante ellos. Rápidamente fueron a recoger el cuerpo para deshacerse del mismo, pero cuando manipulaban el supuesto cadáver, el místico abrió los ojos y empezó a atacar a los conjurados. Tras un violento forcejeo, los conjurados consiguen zafarse del iracundo monje y le descerrajan 4 disparos que finalmente acaban con su vida. Aterrados por lo sucedido y todavía con el aliento contenido, envolvieron el cuerpo en una tela y lo arrojaron desde un puente sobre el río Neva. Días después se recuperó el cuerpo del monje, y lo más sorprendente es que en la autopsia se desveló que Rasputín había muerto ahogado en las frías aguas del río Neva. Sin entrar a debatir la increíble resistencia de este personaje al veneno y a las balas, lo que sí está claro es que su muerte no tuvo el efecto calmante que los conspiradores querían, sino que la muerte de Rasputín fue usada inteligentemente por los agentes bolcheviques como acicate para aumentar el malestar del pueblo. Un monje de origen campesino había sido asesinado vilmente por la nobleza rusa y sus asesinos no habían sido castigados. Un año más tarde estallaba el polvorín y la revolución que cambiaría el mundo e influiría en la vida de millones de personas. El resto es historia. Yo leí hace tiempo que respecto a los pasteles envenenados había una explicación, y es que la glucosa actuó como antídoto, por eso no le afectó el veneno. Bueno, respecto a lo de las balas ya no tengo explicación. Era un tío mortal, casi, podemos decir. No sé, quizá o la ropa también habría que ver el calibre que hubieran empleado. No lo sé. También era un tío enorme, era una persona muy muy alta y muy físicamente era corpulento. Quizá tampoco no le alcanzaron ninguna zona vital las balas en un principio, por eso se levantó y les atacó. Uh-huh. Les costó. No morir y levantarte del suelo y encima con lo feo que era el tío, vamos, es que yo me quedo ahí en el sitio del susto. De hecho, los conspiradores tuvieron pesadillas esa noche. De hecho, una cosa que has comentado, Viracocha, sobre Rasputín era la extrema virilidad demostrada en sus correrías por este monje loco. Era famosa y una comidilla que se movía de boca en boca entre las damas de la corte rusa, pero parece ser que esta famosa virilidad no se perdió del todo después de muerto Rasputín, ya que su supuesto pene siguió causando furor después de muerto. Hay una serie de leyendas rusas al respecto, como que una moza astuta que llegó a acostarse con el deseado Rasputín en vida, quedando prendada de su potencia sexual, pudo rescatar su pene después de la autopsia y quedárselo como recuerdo. Otros afirman que Rasputín habría sido castrado por sus asesinos y que posteriormente una campesina lo encontró el miembro sobre la nieve, rescatándolo de la putrefacción y de las alimañas. Lo que sí es cierto es que en los años que siguieron a la muerte de Rasputín, su supuesto pene estuvo deambulando por toda Europa. En 1920 apareció en París, donde un grupo de rusos expatriados adoraban esta extraña reliquia como si les fuese a traer la fertilidad. Marie Rasputín, una de las hijas del monje loco, exigió la devolución del supuesto miembro de su padre. La pista del pene se pierde hasta 1977, en que un tal Dr. Ripple, que habría heredado la sexual reliquia de la mismísima hija de Rasputín, lo saca a la luz. En 1924 acabó comprándolo la casa de subastas Bonham. Fue entonces cuando se hicieron a aquel miembro las primeras pruebas, que resultaron que este supuesto miembro de Rasputín
esta supuesta verga era realmente un pepino de mar desecado. La historia de este místico aparato no termina aquí, ya que el doctor ruso Igor Yatkin, el médico jefe del Centro de Próstata de la Academia Rusa de las Ciencias, abrió en 2004 el primer Museo Nacional de Arte Erótico en su clínica de salud sexual para mostrar una exposición de unos 15.000 artículos, nada menos, que ha ido acumulando durante su vida como coleccionista de objetos sexuales. ¿Y cuál pensáis que es el objeto estrella de la citada exposición? El pene mismo pene. Exacto. El objeto estrella de la exposición es el pene que supuestamente perteneció al monje loco, con sus casi 30 centímetros y un grosor que recuerda más al miembro de un caballo que al de un ser humano. El actual propietario de esta estrafalaria, pero ya famosa reliquia, asegura que es el auténtico pene de Rasputín, que se lo compró a un anticuario francés junto con algunas cartas manuscritas del monje, por unos $8.000. Mito o realidad, quién sabe. Lo que sí es cierto es que el pene de Rasputín está causando la misma expectación, si no más, que cuando era utilizado en sus andanzas por su legítimo dueño. No sé, es una historia parecida, entre comillas, a la de nuestro Cid, que ganó una batalla después de muerto, ¿no? Parece ser que Rasputín siguió ganando el corazón y la pasión de un gran número de mozas gracias a su pene después de muerto también, ¿no? Un poco rocambolesco. Hitler, además de la lanza de Longinos, fue detrás también del pene de Rasputín. Sí, lo que pasa es que eso Stalin lo escondió hábilmente. Lo que a mí me parece realmente increíble de esta historia es que con las andanzas que tuvo este Casanova ruso solo tuviese 7 hijos reconocidos, porque vamos... Que lo sepamos. Exacto, porque vamos, si es cierto todo lo que cuentan de él, media Rusia debería ser vástago de este Por señor. Por lo menos la corte, sí, media sí. corte. No, pues sí, qué personaje este Rasputín, es curioso. Viracocha, pues fíjate, nos has dado un punto de vista de esta revolución rusa un tanto curioso, que yo he aderezado con un punto un tanto erótico quizás. Sí, y bueno, hablando de la conspiración para matar a Rasputín, has hablado del príncipe Félix Yusupov. También, por cierto, estuvo el primo del zar en esta conspiración, el duque Dmitri Romanov. Y también, esto es bastante curioso, logísticamente también participó la embajada británica a través del teniente inglés Oswald Ragner, que curiosamente estaba a las órdenes de Samuel Hoare. Esto seguramente a muchos historiadores españoles les sonará este nombre. Porque bueno, este Samuel Hoare fue un gran conspirador en el siglo XX. Por ejemplo, aparte de participar en la muerte de Rasputín, de ser uno de los planificadores, tuvo un importante papel a la hora del ascenso de Benito Mussolini al poder en Italia. Le financió, por ejemplo, uno de sus periódicos se lo financió. Y luego en España es famoso porque estuvo detrás del famoso atentado que hubo contra el general Varela en el franquismo. De hecho, él era el embajador en España durante la Segunda Guerra Mundial, él fue el embajador británico. Y bueno, el atentado que hubo, que fue frustrado contra el general Varela, que lo hicieron para sacar a la falange del poder y poner ya al sector más militar conservador, estuvo detrás este señor. Sí, además, los intereses que tenía, podríamos decir, Gran Bretaña en la muerte de este Rasputín, él era muy libidinoso, lo hemos dejado aquí claro, pero él no era proclive a la guerra. Claro, porque temían que influyeran en los zares de sacar a Rusia de la contienda, lo cual, si Rusia salía de la contienda en el año 16, que es la fecha de muerte de Rasputín, hubiera sido una victoria de Alemania, por tanto a Inglaterra no le interesaba, lógicamente. Había que quitarlo en medio. Pues muchísimas gracias, señor Viracocha, caballero Viracocha. Hemos desvelado un poco los secretos de este Rasputín y de su asesinato. Y nada, pues nos vemos en la siguiente, señor. El placer es mutuo. No olvidéis abrigaros bien, que Sí, la sí. noche viene fresquita. Exacto, hace frío, incluso para Rasputín, sí. Un placer. Hasta Un abrazo. pronto. Otro para ti. Adiós. Bueno, por cierto, has visto el temazo que te hemos puesto, ¿eh? De que habla precisamente este Bonnie M de las correrías de Rasputín. De la vida de Rasputín. De la vida de Rasputín, un hombre poderoso. sí, de las correrías amatorias de este genial personaje.
En las madrugadas de los miércoles abre la puerta al chupacabras. Dentro de las curiosidades que podemos decir dentro de esta revolución rusa, podemos hablar del viaje que hizo Lenin desde Zúrich a Rusia, que tuvo que atravesar una Europa que estaba envuelta en la Primera Guerra Mundial. El 15 de marzo, como hemos comentado, el zar Nicolás II había abdicado. Lenin se enteró de estos acontecimientos en su piso de Zúrich. Entonces preparó su regreso a Rusia porque vio que el momento era el idóneo para empezar la revolución. Además, este viaje vino bendecido por el Kaiser, porque este veía que si Lenin regresaba a Rusia podía tomar el poder y apartarla de la guerra, que era lo que le interesaba. Además, le interesaba que esto ocurriese de una manera lo más rápida posible, porque Estados Unidos acababa de entrar en la guerra y en pocos meses las tropas americanas podían estar en Europa. Entonces tenía que acabar cuanto antes con la amenaza rusa para desplazar todas las tropas que pudiese al frente occidental y ganar la guerra antes de que esta afluencia americana pudiese ser decisiva. Lo que sí tenía claro Lenin, que este trayecto tenía que ser bastante pactado, porque claro, si no, a su llegada a Rusia le podían haber tildado de colaboracionista con los alemanes. Entonces se ideó un vagón sellado en el que Lenin, con los 30 revolucionarios que marchaba, estaba totalmente aislado de los soldados alemanes que guiarían el tren a través de la geografía germana. Y dentro de ese vagón había un apartado en el que había una habitación para 2 oficiales del Kaiser. Y es curioso porque dentro de ese tren se hizo como una especie de consulado ruso en movimiento. Había una línea blanca que separaba la zona rusa de la zona alemana y ninguno de ambos bandos podía cruzar esa franja. Entonces, de esta manera, el tren llegó hasta Berlín. Y aquí hay un hecho curioso, porque este tren estuvo durante varias horas en Berlín. Entonces se supone que hubo una especie de reunión secreta en la que Lenin recibió información que le hizo cambiar de estrategia. Lo que ocurrió durante esas horas en Berlín se acerca mucho a una teoría de las conspiraciones. Lo que queda claro es que Lenin cambió completamente su plan táctico. La teoría marxista más extendida es que los países atrasados económicamente como Rusia debían pasar primero por un periodo de capitalismo al estilo occidental antes de adentrarse en el socialismo. Pero a su llegada a San Petersburgo, el líder bolchevique defendió una estrategia revolucionaria que dejaba a un lado este paso intermedio. Puede ser que después de este viaje a Alemania recibiese una gran financiación alemana suficiente para promocionar su movimiento en toda Rusia y difundir la propaganda a una escala que Lenin nunca pudo haber soñado antes. Puede ser, aunque esto, lo más lógico, siempre ha sido negado por las autoridades soviéticas. Pero bueno, sea como fuere, tras su escala en Berlín, y siguió su periplo Lenin y sus compañeros, y finalmente llegaron a la frontera rusa. Tenían miedo de que al cruzar la frontera rusa a lo mejor una patrulla de cosacos pudiese detenerlos y acabar con su intentona, pero esto no ocurrió. La noticia de la llegada de Lenin corrió como la pólvora y miles de personas con pancartas y símbolos revolucionarios esperaban a los exiliados. Era de noche y muchos llevaban linternas y antorchas. La imagen de la llegada se convertiría en uno de los iconos de la Revolución Rusa y del arte soviético. La Revolución Rusa, con sus consecuencias profundas y duraderas, no solo para Rusia, llegaría 8 meses después de este viaje, de Zúrich a San Petersburgo. Lo que pasa es que Alemania no consideró o no evaluó suficientemente este efecto boomerang, porque lo que sí consiguió es que Rusia se retirara de la guerra y trasladar miles de efectivos al frente occidental, pero la Revolución Rusa encendió la mecha de las revueltas que llevarían a Alemania a perder definitivamente la guerra. Dentro de las curiosidades de esta revolución rusa
Voy a nombrar ahora a la Legión Checoslovaca, que era un contingente checoslovaco que luchó contra el Imperio Austrohúngaro dentro de las líneas rusas. Llegó a tener integrados unos 42.000 hombres. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se llegó al armisticio con Alemania, este contingente checoslovaco quería seguir combatiendo al Imperio Austrohúngaro y claro, se vio ahí metido en tierra de nadie. Entonces, pues quería un poco emular a la navis del Jenofonte, de estos 10.000 mercenarios griegos que se vieron ahí en medio del Imperio persa y tuvieron que combatir para regresar a Grecia. Pues fue algo parecido. La Legión Checoslovaca llegó a un acuerdo con los bolcheviques de que estos le dejarían cruzar Siberia en trenes para llegar a Vladivostok y desde allí embarcar para trasladarse al frente occidental en Francia para seguir luchando contra los imperios centrales. ¿Qué pasó? Pues que en medio de esta vorágine hubo un pequeño incidente en que un soldado austrohúngaro de un tren de prisioneros le lanzó una pedrada a un integrante de esta legión checa y cogieron a este soldado y lo fusilaron. Los bolcheviques cogieron a estos soldados que habían matado a este soldado austrohúngaro y los detuvieron. Y entonces intervinieron sus compañeros y este incidente acabó degenerando en un incidente en el que Trotsky ordenó que todos estos soldados fuesen desarmados y el que no fuese desarmado se abriese fuego contra él. Entonces estos soldados empezaron literalmente a combatir y abrirse paso luchando hacia Vladivostok. Bueno, al final, después de muchos periplos, acabarían regresando a su patria a través del puerto de Vladivostok, pero este incidente tiene mucho que ver con lo que nos va a contar Rubén ahora. Pues, aunque no tenga nada que ver, porque este incidente, aparte, es una pelea entre... Eran soldados austrohúngaros, el que tira la pedrada, pero eran húngaros realmente estos. Y hay un territorio entre Checoslovaquia y Hungría, que es Rutenia, que bueno, está siempre ahí disputado. Y bueno, y por eso fue la pedrada, básicamente por una cuestión política, que no tiene nada que ver. Y dices, ¿qué tiene que ver esto con la muerte del zar y los Romanov? Pues tiene que ver mucho, porque cuando estalla esta rebelión de los checos, claro, se hacen con el control de Chelyabinsk, de esta ciudad de Chelyabinsk y de las ciudades cercanas, como por ejemplo, bueno, esta Ufa, y otra que es Ekaterimburgo. ¿Qué pasa? Que ahí es donde estaba recluido el zar con toda la familia de los Romanov y es el lugar donde van a ser asesinados. Y claro, esta rebelión lo que hace es propiciar un poco su asesinato, porque de repente es una zona que totalmente está bajo control bolchevique. Hay esta rebelión de los checoslovacos que se presentan de casualidad en Ekaterimburgo. Por cierto, los checoslovacos ni sabían que estaban los zares ahí. Es que todo fue una casualidad. Estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Pero bueno, ¿cómo llegan los zares a esa zona? Bueno, pues si nos remontamos a su abdicación, a la Revolución de Febrero, pues los zares se convierten en ciudadanos. Y se les deja vivir en su palacio de Sarkoy Selo, que está a las afueras de Petrogrado. Hay que decir, durante la breve existencia de la República Rusa, dicen que fue la etapa más feliz de la vida del zar Nicolás y de su familia. Porque, bueno, ya no tenían ni ninguna ocupación de Estado, simplemente se dedicaban a cuidar su jardín, su huerta, a comer. O sea, curiosamente, la etapa republicana fue la más feliz de los zares. Esto es bastante curioso. ¿Qué pasa? Que un poco antes de la revolución bolchevique, las cosas se deterioran en el país y entonces el presidente Kerensky, que bueno, a pesar de ser socialista, tenía muy buena amistad con el zar Nicolás, le aconseja que abandone el país. Entonces el zar acepta y solicita asilo a su primo, que es Jorge V de Inglaterra. Jorge V de Inglaterra, esto es un poco traicionero, a pesar de que se llevaban muy bien los dos, rechaza que venga a Inglaterra, más que nada porque como había caído en el desprestigio el zar, eso pensaba que le podía restar desprestigio a él en Gran Bretaña. Muchos le han culpado al Jorge V, un poco como una traición. Después de que ha ido a la guerra junto a él, muchos lo han considerado una traición. Y llama la atención porque otro primo que tenía, el Kaiser, Guillermo, es el que lleva a Lenin, a su asesino, lo lleva directamente a Rusia. Es un poco curioso esto, lo que es el destino, las familias reales, que cómo se traicionan a veces entre sí. Bueno, el caso es que abandona Petrogrado y él voluntariamente se va a una zona de los Urales, alejado de toda la política de la ciudad,
que se va a una pequeña aldea rural que está en Tomsk. Además se va con un grupo de guardias. ¿Qué pasa? Está ya la revolución bolchevique y estos guardias desertan inmediatamente. Y están ahí abandonados en medio de la montaña hasta que aparecen los guardias rojos. Que los guardias rojos en un principio les someten a un arresto domiciliario. Están allí unas semanas hasta que los trasladan a la ciudad de Ekaterimburgo y los alojan en una pequeña casa rural que se llama la Casa Ipatiev. Y bueno, allí siguen bajo arresto domiciliario. Y bueno, en principio el zar iba a morir seguro. Estaba claro de que Lenin iba a cargárselo y quizá la zarina. Lo que toda la familia, ahí es más discutible. Porque yo creo que fue un poco los acontecimientos. Como hemos dicho, la legión checoslovaca se rebela en Chelyabinsk y se sitúan a escasos kilómetros de Ekaterimburgo, que estaba muy cerca. Entonces es cuando se deciden qué hacemos con el zar, porque los checoslovacos cuando lleguen aquí lo van a descubrir y lo van a liberar. Se llega a la conclusión de que hay que aniquilar a todos, e incluso hasta a los testigos. De que hay que aniquilar a toda la familia y bueno, a los testigos, de hecho se matará a su cocinero, al médico, etcétera. ¿Cómo ocurre esto? Pues esto ocurre a la 1:30 de la noche del 17 de julio de 1918. El asesino es un comisario, Yakov Yurovsky, que reúne a un destacamento de voluntarios, de 12 voluntarios, que es curioso. La mayoría de los voluntarios, la inmensa mayoría, eran comunistas húngaros. Los rusos como que no les hacía mucha gracia mezclarse en un magnicidio de este calibre. Entonces, avanzada la noche, levantan a la familia real, que está en la cama. Ya estaban despiertos realmente porque habían escuchado la artillería de lejos, era la artillería de la legión checoslovaca. Ellos no lo sabían, ni sabía que la guerra había llegado hasta ahí. Como he dicho, como ha explicado antes John, lo de la rebelión de la legión checoslovaca fue pura casualidad, no tuvo más explicación. Entonces ya estaban levantados porque escuchaban el sonido de la artillería y les recomendaron que se refugiasen en el sótano. Entonces la familia real bajó al sótano, se trajo 2 sillas para que se sentaran el zar y la zarina Alexandra. Y bueno, entonces el comisario les dijo que posaran porque iban a tomar una foto de toda la familia. Entonces todos en la pared todos posaron pensando que iban a sacarles una fotografía propagandística. En ese momento irrumpe el destacamento armado. Y el comisario, Yakov Yurovsky, lleva un papel en la mano y lee lo siguiente. Nicolás Alexandrovich, tus amigos han tratado de liberarte sin éxito y nosotros estamos obligados a ejecutarte. Claro, el zar se queda diciendo ¿qué? Exclama 2 veces sorprendido. Yurovsky volvió a leer la sentencia de muerte una segunda vez. Claro, en este caso el zar, que además en ese momento tenía a su hijo en brazos, Alexei, se gira un momento a su familia sorprendido y no le da tiempo a nada más porque el mismo Yurovsky saca una pistola del modelo Colt y bueno, le descerraja un tiro en la cabeza, muere instantáneamente el zar, se cae el niño al suelo además y en ese momento empiezan todo el destacamento, como he dicho la mayoría son húngaros, empiezan a disparar. Mueren todos, como he dicho, además aquí mueren la doncella, el ayudante de cámara, el médico. El único que se salva es el perro Joy, que es uno de los asesinos, se lo quedará como mascota, es el único que se salva. Muere el hijo, Alexei, el zarevich, la zarina, y solo por el momento sobreviven las 4 hijas, que son Olga, Tatiana, María y Anastasia. ¿Por qué sobrevive? Porque llevaban un corsé con joyas metidas dentro y las balas como que hicieron el efecto de un chaleco antibalas. Entonces, como no descubrieron que estaban en el suelo y seguían con vida, bueno, fueron con las bayonetas y las remataron en el suelo. Con tan mala suerte, que luego esto ha dado a teorías después, que se han demostrado falsas, que cuando los sacan de la casa, los cadáveres, y los suben a la parte trasera del camión, la niña, Anastasia, se levantó y bueno, se puso de pie, vio a su familia muerta y pegó un grito de horror al ver eso y allí se dan cuenta los soldados y la rematan a Anastasia.
Por este incidente luego se dijo que Anastasia estaba viva en el extranjero y todo, pero no, aparte por ADN ya se ha comprobado que eso no es así. Y bueno, y a partir de aquí empieza un largo calvario que es para enterrar a los cuerpos, que si no es por la tragedia del asesinato es hasta cierto punto irónico lo que va a suceder a continuación. Hasta ahora el magnicidio se ha llevado a cabo con éxito, pero ahora queda deshacerse de las pruebas. ¿Cómo se deshacen de los cuerpos? Ahí está lo gracioso. Pues primero, en un principio los sacan de la casa Ipatiev, los meten en el camión, ya hemos explicado el incidente de Anastasia, que la rematan y bueno, el camión arranca por un camino y bueno, de repente hay un bache y se queda atascado el camión y esto solo es el principio de una serie de desaciertos que tienen aquí, porque parece que mira que son los comunistas famosos por haber asesinado a personas importantes y haber borrado las pruebas, pero es verdad que para este magnicidio es que parece que irónicamente contrataron a los tontos del pueblo. Bueno, el camión se queda varado, entonces tienen que ir a una granja cercana, a una anciana que la tienen que pedir una pala. La anciana, la que quiere ir a husmear a ver qué hay en el camión, la tienen que apartar y utilizar su pala. Y bueno, al final desatascan el camión, arrancan, se largan de la zona y bueno, todo parece ir bien hasta que se encuentran unos kilómetros más lejos una carretera llena de nieve, que no pueden pasar. Claro, son muy pocos los que hay y necesitan a gente que quite toda la nieve. Pues se van a otras granjas que hay alrededor, a punta de pistola secuestran a 25 campesinos y los obligan a acabar a quitar toda la nieve. Están ahí los pobres campesinos quitando la nieve sin saber que tienen a la familia real muerta a escasos metros en un camión. Y bueno, apartan la nieve, los liberan y siguen con sus caminos. Entonces llegan en medio de un bosque a un sitio que se llama la Mina de Cuatro Hermanas. Esto es como una poza con agua helada al fondo y bueno, que allí deciden arrojar los cuerpos. Primero lo que hacen es desnudarlos, quemar toda la ropa para no dejar pruebas. Luego a los cuerpos empiezan a romperle los huesos y los entrelazan entre sí y los atan. Y entonces los arrojan a la fosa. Y una vez en la fosa tiran granadas para que eso quede sepultado. Ya parece que por fin han tenido éxito. Y es más, se van a celebrarlo, hay un pueblecito cercano, y se van a celebrar a una taberna. Pero ¿qué pasa? Como buenos rusos que son, pues le dan al vodka. Ahí en la taberna empiezan a hablar más de la cuenta y uno de los soldados pues empieza a alardear que ha matado al zar y además dice delante de todo el mundo dónde lo ha hecho, que han arrojado los cuerpos en Cuatro Hermanas. Pues bueno, Yurovsky, el jefe del destacamento, pues evidentemente le mete una reprimenda del 15. Y bueno, y tienen que volver otra vez a la mina de Cuatro Hermanas a sacar los cuerpos porque ha revelado dónde están. Claro, a la gente le convence que es mentira, que está borracho y que no sabe lo que dice. Van a la mina otra vez, al borracho lo hacen bajar a la poza y bueno, ahí atan otra vez los cuerpos y los tienen que sacar uno por uno, meterlos en el camión. Entonces otra vez en el camión tienen que buscar improvisadamente un sitio y se van kilómetros por ahí el bosque siberiano, cuando de repente en medio del camino sufren una avería y se queda el camión en medio de la nada, se queda ahí el camión y encima sin recambios con los que poder arreglar el motor. ¿Qué hacen? Por si fuera poco empiezan a oír los disparos de la legión checoslovaca que se va acercando. Pues dicen, bueno, pues vamos a quemar como buenamente podamos los cuerpos. Y claro, que intentan quemar los cuerpos, pero mala suerte. Están mojados con el agua de la poza y eso no prende, el cuerpo no prende. Incluso le echan un ácido que no hace absolutamente nada el ácido. Ya desesperados dicen cualquier sitio, lo enterramos. Ya, vamos, que si no iban a caer prisioneros de los checoslovacos. Y nada, se salen de la carretera unos metros, se desplazan del bosque y cavan una fosa, una fosa de 80 centímetros. O sea, los entierran a 80 centímetros del suelo, que eso para ocultar un cuerpo no es nada. Cualquier perro lo puedes enterrar. Y bueno, entierran buenamente como pueden a todos y se largan. Ahí llegan las tropas checas y las tropas del ejército blanco llegarán y durante un año estarán pisando por encima los cuerpos de los romanos sin saber que están ahí. Hay un investigador, que es un detective, Nicolás Sokolov, que estuvo a punto de descubrir la fosa. De hecho, estuvo en la casa Ipatiev, estuvo analizando sangre en la pared, los disparos. Pero bueno, estuvo un año y como luego los bolcheviques reconquistaron la zona, no pudo seguir. Más o menos dijo por la zona, por donde creía que los habían enterrado,
pero no ganaron los bolcheviques la guerra y no pudo llevar a cabo la investigación. ¿Quién descubriría los cuerpos? Pues tendría que pasar décadas, hasta 1979. El director de cine Gary Raibov, un director de cine soviético, que empezó a escarbar un poco en la tierra y descubrió al zar, escarbando un poco la tierra porque había sido tan chapucero el crimen que estaban ahí. ¿Qué pasa? Que como todavía había comunismo en la URSS, pues dejó escrito dónde estaban, pero él no dijo nada, las autoridades. Ya caída la URSS, la época de Boris Yeltsin, que se ordenó a través de la investigación que hizo este director de cine, se desenterraron los cuerpos, se identificaron por ADN y en el año fue en 1998 tuvieron un entierro de Estado, un gran desfile militar en Moscú, que acudieron miles de personas y se enterró a toda la familia real con todos los honores, salvas de artillería. Hasta hubo vuelo de aviones a reacción por encima de los féretros. Fue un entierro espectacular, de auténticos héroes de Estado. Se los enterró en la catedral de Pedro y Pablo, donde actualmente siguen hasta la fecha. Después una gran guerra civil en la que hubo un montón de facciones, tanto de un bando como de otro. No solo había, podríamos decir, los zaristas y los bolcheviques, sino que había muchísimas facciones y al final se impusieron los bolcheviques y la historia que ya conocemos, una terrible historia. Sí, una terrible historia, una guerra civil brutal que, libraron los bolcheviques por un lado y luego el resto de facciones rusas, la mayoría no eran zaristas, eran gente del gobierno provisional, eran gente de rusos demócratas que querían volver el gobierno provisional que habían derrocado. Y en estos estaban también los mencheviques, los socialistas revolucionarios, estos todos estaban en el mismo bando, se llevaban mal, pero estaban en el mismo bando. Luego aparte de Rusia había un montón de naciones, muchas se independizaron, Polonia, Ucrania, Finlandia, eso sí, con guerras muy sangrientas. No todas se independizaron, quitando las que he dicho y los países bálticos. Por ejemplo, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, lo que es el Asia Central, lo que hoy en día sería Kazajistán, Kirguistán. Hubo guerras de independencia, pero ahí no lo consiguieron. Luego, aparte de la guerra civil rusa, es que hubo una intervención extranjera enorme. El Imperio Británico, Estados Unidos, Francia. Por ejemplo, Japón es el contingente que más envió tropas. Y decir que fue la guerra civil una de las más sangrientas del siglo XX, yo creo que la que más. Está así con la guerra civil china, podemos decir 50-50, pero se calculan unos 10 millones de muertos dejó esta guerra. Y luego las consecuencias que significó el primer estado comunista del mundo. Y es curioso, es una ideología el comunismo, el marxismo, mejor dicho, que tuvo una expansión increíble, una expansión que en prácticamente 3-4 décadas, un tercio de la humanidad llegó a expandirse por un montón de países. Esto nunca ha habido nada en la historia, ni el Islam, que necesitó unos 90 años para expandirse, no podemos decir el comunismo y el fascismo en 20 años, que también tuvo una expansión ideológica brutal, poco ha habido en la historia. Y decir que se demostró la teoría marxista un fracaso. Hoy en día ya no queda nada, salvo Corea del Norte y Cuba, aunque Cuba mucho más moderadamente, no queda absolutamente nada de comunismo. Está China, pero China es más capitalista que Estados Unidos hoy en día. Y del comunismo prácticamente es una ideología que ha muerto, aunque es verdad que en los círculos intelectuales y eso todavía está muy de moda ser marxista, pero no le veo ningún futuro. Fue un fracaso económico y luego el fracaso que dejó 100 millones de muertos en el siglo XX, contando todas las dictaduras que hubo en todo el mundo. Para terminar, un pequeño apunte curioso. He rescatado de mi biblioteca un cómic en el que Superman, cuando llega de Krypton porque explota el planeta y todo esto, no cae en territorio norteamericano, sino que cae en una dacha rusa, en Ucrania. Y entonces Superman, en vez de llevar la S de Superman, lleva la hoz Martí en su pecho. Y es un ferviente seguidor de Stalin. Cambia completamente la historia. Es un de estos series que sacan cuando van ya rebuscando y dándole vueltas a las cosas. Y es curioso porque en este cómic podemos ver a Superman junto a Stalin, ahí colegueando los dos, ¿sabes? Entonces, pues nada, un pequeño apunte, una pequeña curiosidad para terminar. Ha estado muy bien este programa revolucionario.
y este final con este hijo rojo, este Superman. Bueno. Bolcheviques, cartagineses, Superman... Bueno, hemos hablado de todo esta noche, ¿no, Rubén? Sí, bueno, hemos hecho un centenario y, bueno, anunciar que en 2018 va a haber otros muchos centenarios. O sea, si hemos hablado del final del Imperio Ruso, o el 2018 hay otros centenarios, el final del Imperio Austrohúngaro y del Otomano. No estaría mal citarlos. Efectivamente, además que recientemente he podido estar yo ahí en la vieja corte austriaca y hay mucha amiga que tejer ahí. Pues muchas gracias, Rubén, por haber estado aquí. A ti, John. Como siempre, desvelándonos parte de la historia. Pues muchas gracias, Rubén, y hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Y combinar a nuestros oyentes a que nos vuelvan a seguir escuchando en el próximo programa y, pues eso, que sigan pendientes y que no olviden abrir los ojos y despertar. Un fuerte abrazo a todos. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.